¿Qué tal, mis hermanos? Bendiciones para cada uno de ustedes. Estamos aquí nuevamente para continuar con esta serie, Estudios sobre la Divinidad. Este es el capítulo 6, correspondiente a la serie, y de la parte de los escritos de Elena White es el capítulo número 2, ¿sí? Jesús como Hijo de Dios. Hemos visto en la Biblia qué es lo que nos enseña la palabra de Dios con respecto a Jesús, y ahora lo vamos a ver en sus escritos. Los invito a ver el video de presentación del ministerio y nos metemos enseguida en el estudio. Ahora sí, estamos listos, vamos a ir directamente a la presentación. ¿Qué creía Elena de White con respecto a Jesús? ¿Era verdaderamente el Hijo de Dios o no? ¿Es coigual con el Padre o no? Vamos a ver. En Patriarcas y Profeta nos dice que el soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, un colaborador, que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Jesús, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre Eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Fíjense cómo la profeta de Dios nos sigue presentando a Dios el Padre como un actor principal que tiene un compañero y un colaborador, que es igual a él, en un sentido, no en otro. Pero eso es lo que vamos a ir desarrollando en todo este estudio. Él era el Hijo unigénito de Dios que fue uno con el Padre desde el principio. Por él los mundos fueron hechos. Entonces, ¿fue el Hijo unigénito desde cuándo? Desde el principio. Entonces hubo un principio. ¿Cuál es ese principio? Cuando lo engendró como hijo. ¿Sí? Patriarcas y Profeta nos dice que Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre Eterno, uno solo en naturaleza, en carácter, en propósitos. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Y en Spiritual Gift dice, el Señor me ha mostrado que Satanás fue una vez un ángel honrado en el cielo, el que seguía en orden a Jesucristo. Entonces tenemos a Dios el Padre como un soberano absoluto, tenemos a Cristo como su compañero, como su igual, que fue hecho su igual, y en tercer lugar tenemos entonces a Satanás. Esa era un poco la jerarquía en el cielo. Y ahora vamos a ver cuál fue el problema por el cual entró el pecado. ¿Sí? ¿Por qué Satanás decidió salir de ese lugar de santidad absoluta y que el pecado entrara en su mente, ¿no? Hubo ángeles que fueron expulsados del cielo porque no quisieron obrar en armonía con Dios. Cayeron de su elevada condición porque querían exaltarse a sí mismos. Habían llegado a esa situación porque se olvidaron de que su hermosura física y de carácter provenían del Señor Jesús. Recordemos que una de las citas pasadas nos decía que Dios creó todo el mundo a través de Cristo, ¿no es cierto? Entonces estos seres angelicales se olvidaron de que Jesús era su creador, de que todo lo que ellos tenían y cómo eran provenía de Cristo. El hecho que los ángeles caídos querían ocultar era que Cristo es el unigénito Hijo de Dios. Entonces esta fue la primera mentira, ¿no? Abro un paréntesis. Esta fue la primera mentira en el universo. Los ángeles malvados y Satanás quisieron negar que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Y por eso llegaron a la conclusión de que no tenían por qué consultar a Jesús. Un ángel comenzó el conflicto y lo fomentó hasta que hubo rebelión entre los ángeles en las cortes celestiales. Se exaltaron debido a su belleza. Entonces vemos que nadie en el universo nunca se atrevió a cuestionar la autoridad de Dios el Padre. Está en un lugar tan, pero tan sagrado, tan santo y tan poderoso que nadie se atrevió a cuestionarlo.
sí se atrevieron a cuestionar a Cristo, que fue hecho igual a Dios, que no es lo mismo. Cristo trajo a los hombres y a las mujeres poder para vencer. Vino a este mundo en forma humana para vivir como un hombre entre los hombres. Tomó las flaquezas de la naturaleza humana para ser probado y examinado. En su humanidad era participante de la naturaleza divina. En su encarnación ganó en un nuevo sentido el título de Hijo de Dios. Si bien era el hijo de un ser humano, llegó a ser en un nuevo sentido el Hijo de Dios. Así que estuvo en nuestro mundo el Hijo de Dios y sin embargo unido a la raza humana por su nacimiento. Vemos que Elena White hace un absoluto hincapié en que Jesús era el Hijo de Dios antes de ser un ser humano. Y esto lo aclaro porque hay teólogos adventistas que creen que Jesús es Hijo de Dios desde su encarnación. Pero acá vemos que en su encarnación llegó a ser Hijo de Dios en un nuevo sentido, porque antes ya lo era. Review on Herald, mayo 3 de 1892, dice: ¿Cómo supo Nabucodonosor que la forma del cuarto era semejante al Hijo de Dios? Él había oído acerca del Hijo de Dios por parte de los cautivos hebreos que estaban en su reino. Ellos habían llevado el conocimiento del Dios viviente que gobierna todas las cosas. Entonces Nabucodonosor conocía al único Dios verdadero, al Dios que gobierna todas las cosas, y también conocía al Hijo de Dios. Conocía al Hijo de Dios. Entonces queda echada por tierra esa teoría de que Jesús es hijo desde la encarnación. El Señor Jesucristo, el unigénito Hijo del Padre, es verdaderamente Dios en infinitud, aunque no en personalidad. Él forjó la justicia que capacita a los seres humanos para vencer cada asalto de Satanás. Imputará su justicia al creyente santo que camine como lo hizo Él cuando estuvo sobre la tierra. Quiero explicar la primera frase de esta cita, ¿no? El Señor Jesucristo, el unigénito Hijo del Padre, es verdaderamente Dios en infinitud, aunque no en personalidad. ¿Qué significa en infinitud? En todo lo que Él es. Él es divino, es como el Padre en lo que Él es. Hebreos 1 dice que Él es la imagen misma de su sustancia y el resplandor de su gloria. Por eso, en ese sentido, de la divinidad, Jesús es igual al Padre. Pero no es el Padre, no es Dios, no hay un equipo conformado por 3 personas que se llama Dios, ni siquiera el equipo está conformado por 2 personas y se llaman Dios. Dios es uno y es el Padre, ¿sí? Y Jesús es tan divino como el Padre, pero no es Dios en jerarquía. El único Dios verdadero es Dios el Padre. Por medio de Salomón, Cristo declaró: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrado. Antes que fuesen las fuentes de las aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de todos los collados ya había sido yo engendrado. Entonces Cristo, ¿sí? A través del sabio Salomón, Cristo, hablando como la sabiduría, declara que fue engendrado. Antes que nada existiese, Él fue engendrado por el Padre. O sea, tuvo un comienzo. Y aprendamos a diferenciar lo que significa creado de engendrado. Lo creado es a partir de una materia externa. Yo creo una mesa, agarro madera, yo no soy de madera, agarro madera, que es una materia ajena a mí, y creo una mesa. Eso es una creación. Cuando yo tengo un hijo, lo estoy engendrando porque sale de una semilla que es parte de mi cuerpo, ¿sí? Nosotros no sabemos cómo Dios pudo engendrar a su hijo, no nos corresponde saberlo, pero sí nos corresponde aceptar que así fue, que fue engendrado. Esta cita es tremenda, está en Sign of the Times, 30 de mayo. Una ofrenda completa ha sido hecha porque Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. No un hijo por creación como lo son los ángeles, tampoco un hijo por adopción como es el pecador perdonado, sino un hijo engendrado en la imagen expresa de la persona del Padre y en todo el resplandor de su majestad y gloria.
uno igual con Dios en autoridad, dignidad y perfección divina. En él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Por qué? Porque fue engendrado, ¿sí? Por eso es que Cristo es tan divino como el Padre, porque fue engendrado por él, porque es una parte de él mismo. Así anunció el apóstol una de las características más señaladas de los maestros espiritistas. Se niegan a reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. ¿Cómo? Una de las características más señaladas de los maestros espiritistas es que se niegan a reconocer a Cristo como Hijo de Dios. Voy a decir algo muy fuerte y que corre por mi cuenta. Cualquier maestro o cualquier pastor, así sea adventista, católico, evangélico, protestante o de la religión que ustedes quieran poner, cualquier maestro o pastor que niegue que literalmente Jesús es hijo de Dios engendrado, es espiritista, es un maestro espiritista. Tocante a esta clase de maestros, el apóstol Juan, declara: ¿quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Qué significa el Cristo? ¿Recuerdan cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quién creen que soy? Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces Cristo no es simplemente un nombre propio, sino que significa el Hijo del Dios vivo. ¿Y qué nos dice la Biblia? ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Hijo del Dios vivo? El tal es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. El espiritismo, al negar a Cristo, niega tanto al Padre como al Hijo, y la Biblia declara que es manifestación del anticristo. Entonces vuelvo a repetir algo que dije, que corre por mi cuenta. Cualquier maestro o pastor, adventista especialmente, pero de la religión que se les ocurra, si niegan que literalmente que Jesús es hijo de Dios engendrado, ¿sí?, es espiritista, niega también a Dios el Padre y es una manifestación del anticristo. Trabajan para el anticristo. Es muy fuerte, pero es la realidad, porque así la Biblia lo declara. Como conclusión, debemos sacar que los escritos de Ellen G. White están en conformidad con la Biblia, ¿sí? Ella interpretó Hebreos 8 de la misma forma que nosotros lo hicimos cuando vimos simplemente la Biblia sola. Esto es, estas series con los escritos de Ellen G. White no son para establecer doctrina, sino para ampliar un poquito más, para detallar un poco más lo que nosotros ya fundamentamos solamente con la Biblia en los cuatro primeros videos, en los 4 primeros capítulos. Tenemos que entonces reconocer que Dios el Padre es el soberano absoluto y total del universo, que Jesucristo es igual a Él porque es su Hijo engendrado, que tiene sus mismas características porque es su misma sustancia, el resplandor de su gloria, pero que le sigue en jerarquía, y que Satanás era el que seguía en jerarquía a Cristo. Eso es el orden que había en el cielo y que hoy en día, salvo por lo de Satanás que fue expulsado del cielo, sigue siendo de esa misma manera. Cristo es el Hijo de Dios y por eso se sujeta y respeta a su propio Padre. Bendiciones para cada uno de ustedes y los invito a estar atentos al próximo video que va a hablar sobre el Espíritu Santo en los textos de Ellen G. White. Es un tema muy esperado, quizás el más esperado, el que más me están pidiendo, así que suscríbanse al canal de Ministerio Séptimo Milenio en YouTube, denle en la campanita que les va a avisar cuando se va a estrenar ese próximo video. Un abrazo y bendiciones.